Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 3 de junio de 2022. Bueno, semana corta en Estados Unidos, semana lateral del Standard & Poor's, aunque podríamos ir ligeramente bajista si tomamos en cuenta el cierre del viernes pasado, en esta zona donde era bastante esperable que hubiera algún tipo de pausa, tal vez incluso alguna baja mayor, veremos qué pasa ya la semana que viene, pero bueno, teniendo en cuenta que acá en la zona de los 4200 hay un techo importante según el análisis técnico y también, como vemos acá en gris, la media móvil de 50 ruedas, era obvio que esta recuperación, no sé, tal vez ya la recuperación después del final de esta corrección, o tal vez no, veremos, pero era obvio que esta corrección va a tener dificultades para pasar este punto por todos estos componentes de análisis técnicos que hay. O sea, podemos estar de acuerdo, nos puede gustar, no nos puede gustar, pero no podemos negar que hay muchísimas personas y más aún algoritmos, y eso es lo más importante, que operan en base a esto. O sea, hasta el día de la fecha no hay ningún estudio académico e incluso se han publicado libros intentando demostrar que el análisis técnico funciona desde el método científico utilizando hipótesis, pruebas de campo, verificación de resultados. Ninguno dio que el análisis técnico funcionara de manera consistente a largo plazo. Puede ser que funcione en algunos momentitos o no, pero eso no quiere decir que sea una herramienta válida para operar. Bueno, no importa, nos guste o no nos guste, hay muchísimas personas que los utilizan y hoy en día es cada vez más fácil crear algoritmos que los utilizan. Entonces es obvio que si están todos mirando gráficos muy similares a este y están todos viendo techos, por ejemplo, como el que puede estar acá en esta zona, está muy claro de que en esta zona aparecerán traders que tal vez compraron acá cuando se hizo este doble piso y están vendiendo acá, algoritmos, tal vez algunos traders o algoritmos que aprovechan para venderse en corto, para apostar, porque literalmente tradeando a corto plazo están apostando a la baja y tal vez estén abriendo posiciones cortas, así que bueno, es normal, o sea, es normal. Ya sabemos que el análisis técnico tiene mucho de profecía autocumplida, están todos mirando gráficos muy similares, los mismos techos, las mismas medias móviles, que son las que más se ponen de moda, las que se popularizan, y bueno, no podemos evitar que se produzcan este tipo de movimientos porque obviamente son personas que, por lo menos a los que invertimos en base a empresas, nos ayudan a darnos entrada cuando queremos comprar a precios muy bajos y darnos salida cuando queremos salir considerando que las acciones han ya quedado muy caras. Pero bueno, obviamente acá lo importante es que si, por ejemplo, supongamos que la semana que viene esto que se ha detenido empieza a bajar de vuelta y no vemos un empeoramiento en los factores que provocaron esta corrección de mercado, bueno, bien podrían también ahí los analistas fundamentales aprovechar que los traders, los que operan tal vez por análisis técnico, están haciendo caer los precios de las acciones para aprovechar para comprar. O sea, son básicamente los que nos ayudan a generar ineficiencias en los precios que nos sirven a nosotros tal vez para aprovechar, por ejemplo, momentos de tanta baja como esto, de tanto sentimiento negativo, para entrar a evaluaciones muy buenas como por ejemplo las de Google que vimos hace ya como 2 o 3 semanas, y ni que hablar Facebook, ni que hablar Amazon, por supuesto, Microsoft también y Apple, por supuesto, y bueno, las que solemos nombrar en estos informes. Costco, por ejemplo, también, que es una empresa maravillosa y que ha tenido caídas más que nada por los miedos que hay de inflación, que bueno, ya estábamos viendo hace informes atrás que es posible que esos miedos con respecto a la inflación tan perdurable estén un poco exagerados, pero como para cerrar esta parte, lo que no podemos hacer es ignorar que en el mercado hay mucha gente y sobre todo algoritmos que operan de esta manera y que generan este tipo de situaciones que vamos a ver todo el tiempo en el mercado. De hecho, incluso hoy en día es más fácil que nunca utilizar este tipo de herramientas, pero por sobre todas las cosas es más fácil que nunca crear algoritmos que operen con análisis técnico. De hecho, es absolutamente gratuito, o sea, con solo saber programar en Python, por ejemplo, está esta librería que es Technical Analysis Lib,
que es una librería de Python, donde vemos que acá los autores, y encima es una librería gratuita, muy bien testeada, muy bien codificada, muy confiable, que acá dice que tiene 150 indicadores como el ADX, el MACD, el RSI, el estocástico, las bandas de Bollinger, que son todos indicadores muy conocidos en el mundo del análisis técnicos, pero además tiene reconocimiento de patrones de velas. Y si uno avanza un poquito acá en la descripción, bueno, obviamente para una persona que no sabe programación esto le puede parecer chino básico, pero es sumamente sencillo de usar. O sea, hacer un RSI, hacer, por ejemplo, acá cuando aparecen las funciones que ofrece esta librería, están acá las Bollinger Band, está el Exponential Moving Average, o sea, la media móvil exponencial, acá está la media móvil ponderada, acá está el SAR, que también es un indicador que se suele usar mucho, la media móvil simple, por supuesto, después el ADX, que también es bastante utilizado, el MACD, obviamente, tal vez el más utilizado de todos, o incluso el RSI, que debe estar acá. O sea, es tan fácil crear un algoritmo, por ejemplo, que haga un cruce de media, como llamar a, por ejemplo, esta función o esta función, llamar 2 veces a esta función, pasarle la lista de precios de cierre de una acción, por ejemplo, y decirle calculame la media móvil ponderada de, no sé, 50 y de 200, y son 2 líneas de código, uno para cada media ponderada. O sea, una persona que sepa programar en Python, y es un lenguaje de programación maravilloso y muy fácil de aprender porque es casi como escribir en inglés, es básicamente, el algoritmo consiste en importar esta librería y utilizar estas medias móviles. ¿Dónde está lo difícil? Bueno, lo difícil justamente está en conseguir datos confiables, y los datos confiables desafortunadamente no son gratuitos y son bastante caros de conseguir, de índices de acciones. Y la otra parte también, una vez que está la señal de compra, la señal de venta, todo el código que va después para lo que sería el envío de las órdenes, el posicionamiento. Pero una vez que obviamente, una vez que ya uno tiene los datos ya le sirven para cualquier algorítmico para cualquier algoritmo. Y una vez que una persona tiene toda la implementación de la estrategia, o sea, la puesta de las órdenes, el manejo de la posición, el manejo del dinero de la cuenta, todo eso ya se puede utilizar para cualquier tipo de estrategia. Y la parte del medio, que sería la parte de la estrategia, es muy sencilla de hacer, por lo menos hoy en día. E incluso ya los desarrollos de este tipo de algoritmos están yendo un escalón más arriba y están utilizando redes neuronales convolutivas. Las redes neuronales convolutivas es un tipo de red neuronal de inteligencia artificial que lo que hace es procesar una imagen y encontrar patrones en una imagen de comportamiento para predecir o para describirla. Generalmente se usan para describir, pero también se pueden utilizar para hacer predicciones si uno la entrena. De hecho, incluso ya han salido papers, como este paper, por ejemplo, donde hay un modelo de trading con series de tiempo de imágenes de gráficos de acciones con redes convolutivas profundas, como dicen acá. Y bueno, un paper que va describiendo, a los autores, bueno, van explicando un poco lo que son los gráficos, los gráficos que les van a pasar. Como vemos acá, por ejemplo, esto, bueno, acá explica un poquito que ellos lo que hacen es pasarle al algoritmo los precios, o sea, básicamente le pasan fecha y precio de cierre y precio máximo. Por ejemplo, acá el algoritmo trata de hacer una recreación de la imagen, ellos le pasan después el resultado, si el gráfico subió o si la acción bajó, como para decirle, procesame este gráfico y yo te digo cuál es el resultado final, si subió o si bajó, para que vos de esa manera entrenes a la red neuronal. Y de esa manera, después lo que hacen de entrenarla, la red, básicamente le pasas un gráfico que hasta ahora nunca vio y basado en el entrenamiento que tiene te dice si sube o si baja. Bueno, este tipo de redes neuronales todavía, no digamos están en pañales, pero sí ya están dando sus primeros pasos. Son redes neuronales muy complejas, pero también todo el código para crear este tipo de redes neuronales es gratuito, porque está hecho en Python, o sea, está hecho en librerías. Una librería, por ejemplo, muy famosa de Google, que está gratuitamente para descargarla. Entonces, nos guste o no nos guste, o sea, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con esto, lo que tenemos que saber es que esto existe y que no solo no va a disminuir, sino que va a aumentar, porque es cada vez más sencillo hacer este tipo de estrategias, operar con este tipo
de herramientas, de funciones de análisis técnico, y ahora ya incluso le están agregando todo este procesamiento de inteligencia artificial. Obviamente que toda la parte de inteligencia artificial todavía está en un estado bastante inicial, irá madurando con el correr de los años, pero todo lo otro, lo que sería utilizar medias móviles, por ejemplo, o utilizar bandas de Bollinger, que son básicamente intervalos de confianza, bueno, todo eso ya existe y ya se utiliza, y hay muchos algoritmos que los utilizan. Entonces, lo que tenemos que hacer, por supuesto, es, sabiendo que esto existe, aprovecharlo a nuestro favor. O sea, sabiendo que esto, por ejemplo, va a provocar que al precio le cueste un poco subir acá, y ni que hablar cuando llegue a los 4.400. Pero, obviamente, como nosotros miramos empresas, como diría Warren Buffett, nosotros invertimos en negocios, invertimos en empresas, invertimos en gerentes, invertimos en compañías que están todo el tiempo tratando de crear valor para los accionistas. A nosotros no nos afecta esto, pero sí, obviamente, si somos personas que estamos mirando semana a semana el mercado y vemos este tipo de movimientos, bueno, tenemos que saber que a largo plazo las empresas se mueven por sus fundamentos, por las ganancias que generan para sus accionistas, pero a corto plazo hay mucho de esto metido, y bueno, son cosas con las que tenemos que convivir. Bueno, y la verdad que, dicho esto, tengo que volver a aceptar una semana más que, dado la lateralidad que vimos durante esta semana, la verdad es que no tengo nada muy nuevo para decir. Sinceramente, no ha pasado algo que haya empeorado significativamente las causas, como que mencionábamos la semana pasada, de esta corrección de mercado. Así que obviamente lo que sí volvemos a reiterar es que estamos en un contexto en el cual hay mucho margen, pero mucho margen durante los próximos meses para que los inversores, o el mercado en general, digamos, se sorprendan positivamente, debido a que el sentimiento inversor está muy pesimista, y los datos económicos, como ya hemos visto y seguramente veremos la semana que viene si se publican los datos del PMI, vimos la semana pasada el anticipo del PMI de mayo, que parece que para Estados Unidos y Europa viene dando crecimiento. Entonces, estamos en un contexto de sentimiento inversor muy pesimista. O sea, basta poner CNBC, basta, no sé, entrar a Twitter o a cualquier página, portal de noticias financieras, Wall Street Journal, Market Watch, o sea, portales de noticias financieras, para ver el pesimismo que hay con respecto a los próximos meses y cómo se desestima cualquier dato positivo. O sea, el dato del PMI es un dato claro que está mostrando que la actividad económica de una gran muestra de empresas de Estados Unidos y de Europa ha crecido durante abril, y también veremos la semana que viene, pero ya el anticipo nos decía que también durante mayo, que obviamente China se contrajo fuerte en abril, seguramente se va a contraer durante mayo, pero este 1 de junio ya China liberó dijeron entre un 75 y 80% todas las restricciones de COVID, estaban prácticamente en una fase cero. Y si el 2020 nos sirve de guía, la actividad económica en China se desplomó fuerte durante las cuarentenas, pero también rebotó y muy rápidamente recuperó el nivel anterior luego de que las cuarentenas se liberaron. O sea, estamos justamente en ese contexto. O sea que el dato del PMI de China debería venir negativo, no tanto como el de abril, pero ya el de este mes, el de junio, ya tendría que venir con fuerte expansión de la actividad de las empresas. Entonces, estamos en este contexto donde lo bueno se desestima, lo bueno no se tiene en cuenta. Uno puede mostrar la curva de tasas con pendiente positiva, y la curva de tasas con pendiente positiva es muy importante porque, por lo general, las recesiones en Estados Unidos, si tomamos la de las .com, pero sobre todo la del 2008, las recesiones en Estados Unidos vienen provocadas y o acompañadas por crisis crediticias, o sea, momentos donde los bancos están en una situación donde o su hoja de balance se ha deteriorado mucho, como pasó en el 2008, o la curva de tasas se ha invertido, entonces no tienen
incentivos para prestar, entonces restringen el crédito y eso obviamente perjudica la actividad, no solo la expansión de las empresas, sino incluso su actividad cotidiana. Entonces eso por supuesto en muchos casos provoca y en otros casos profundiza una recesión que ya estaba en curso. Entonces no tenemos eso, porque si miramos la curva de tasas, volvemos otra vez al gráfico de Guru Focus, diferente al que mostramos la semana pasada, porque este es más lindo, se ve más estéticamente más lindo. Lo que vemos es eso. Incluso hay gente que, como ya sabemos, que erróneamente muestra la diferencia entre la tasa de 10 años y la de 2 años. Bueno, esa diferencia es positiva en este momento. No está invertida la curva, ni siquiera en el spread de 10 a 2 años. Nosotros sabemos que este spread no nos sirve para nada. El que de verdad nos sirve es el de 10 y el de 3 meses. Incluso algunos usan el de un mes, pero el de 3 meses está bien porque es el que mejor representa el financiamiento bancario. No puede haber crisis crediticias con una curva de tasas con pendiente positiva, porque los bancos con esta pendiente de la curva ganan plata tomando depósitos a plazo fijo a corto plazo y prestando dinero a largo plazo, por ejemplo para hipotecas, por ejemplo para financiamiento de pymes, por ejemplo, o financiamiento de negocios. Entonces, en este contexto de tasas, los bancos tienen incentivos positivos para dar crédito, así que difícilmente se venga una crisis crediticia, un apretón crediticio con los bancos negándose a prestar en un contexto como este. Así que este tipo de información parece que el mercado no la está mirando, los datos del PMI tampoco, porque obviamente el dato del PBI de Estados Unidos se publica una vez cada 3 meses, entonces necesitamos datos de más alta frecuencia, necesitamos datos que se actualicen un poquito más seguido, como para ver cómo está dando la actividad económica mes a mes y no trimestre a trimestre. Bueno, lo que nos está dando, el mejor dato al que podemos agarrarnos en este momento, el más confiable de todos, es el PMI. No es el ideal, porque cuando se publica el dato del PBI de Estados Unidos, ahí no solo te muestran si creció o si se contrajo, sino en qué magnitud, y encima ajustado por inflación. El PMI no te dice eso, o sea, te dice creció o decreció, pero bueno, es lo mejor que tenemos. Y hasta ahora los datos de abril y los de mayo vienen dando bien. Entonces, difícil que haya una recesión económica con la actividad creciendo en Estados Unidos y en Europa, pero bueno, parece que eso no se mira y el sentimiento inversor sigue muy negativo, o sea, siguen priorizando mucho más las noticias negativas que las positivas. Aún así, obviamente, que llega un momento en el cual ya no se puede negar que la situación económica de la economía de Estados Unidos y de las empresas ya no es tan mala como está descontada en los precios, y bueno, que por lo tanto las empresas están baratas y esto por lo tanto es una oportunidad de compra, como ya obviamente los analistas fundamentales lo venimos diciendo desde hace tiempo. Pero bueno, el sentimiento inversor se maneja de esa manera, tiene una volatilidad muy grande, tanto para lo negativo como para lo positivo. Es cuestión de esperar eventualmente, por ejemplo, cuando salga el dato de inflación de este mes, cuando sigan apareciendo datos de las empresas, obviamente. O sea, ahora Elon Musk dice que tenía un sentimiento, era como un sentimiento de preocupación, y ya obviamente eso afecta 10% para abajo la acción. O sea, si les queda alguna duda de qué es sentimiento inversor, eso es sentimiento inversor. Y también, obviamente, lo que mostramos acá siempre, o sea, la Asociación Americana de Inversores Individuales, que publica todos los miércoles su encuesta. Esta encuesta tiene casi 40 años de que se hace regularmente todos los miércoles, así que es como tiene una gran trayectoria. Incluso se pueden descargar sus datos históricos para ver cómo fue variando el sentimiento inversor en crisis anteriores. Y lo notorio fue la semana pasada, la del 25 de mayo, el miércoles 25 de mayo, que vemos que, obviamente, ellos hacen una sola pregunta, como ya lo hemos explicado en muchos informes, que le preguntan si sienten que, o sea, si el mercado va a estar alcista, bajista o neutral durante los próximos 6 meses, es lo que les pregunta. Hace una semana, el 25 de mayo, cuando se publicó la encuesta de la semana pasada, los bajistas más que duplicaban a los alcistas. Y fíjense esta semana cómo ya se corrige. O sea, ¿qué me interesa de eso? O sea, ¿esto nos puede llegar a servir para predecir algo?
La verdad que no mucho porque es un dato público y que obviamente encima es muy famosa esta encuesta porque hace casi 40 años que se realiza, pero lo que me importa de esto es volver a enfatizar lo cambiante que es el sentimiento inversor, lo volátil que es el sentimiento inversor y que justamente el que hace trading, por ejemplo, el que apuesta a corto plazo, el que invierte y compra índices o compra acciones a corto plazo, básicamente lo que está tratando de tradear es esto. O sea, está tratando de tradear el sentimiento inversor, porque a corto plazo las empresas no cambian mucho. Entonces, si uno opera a corto plazo, básicamente lo que está operando es esto, el sentimiento inversor, es esta volatilidad que obviamente hoy está más exacerbada, casi que, no sé, por lo menos mínimo tenemos que volvernos hasta el COVID para ver momentos de tanta volatilidad como ahora. Y sí, tenemos que volver siempre a correcciones muy fuertes porque estamos en un contexto de sentimiento inversor bastante negativo. Así que bueno, o sea, como les decía la semana pasada, esta corrección de mercado mucho más larga de lo que son las correcciones promedio y bastante más volátil, pero por ahora corrección al fin porque no hemos caído por debajo del 20%, tiene la característica de tener su causa y su perdurabilidad en muchos factores diferentes. Normalmente las correcciones se producen por uno o dos causas. En este caso, como decíamos la semana pasada, tenemos 6 causas. Entonces, dado que toda esa información es pública, es de público conocimiento, lo que nuestra lógica tiene que decirnos es, ok, tal como vemos acá, el Standard & Poor's con toda esta trayectoria que ha tenido durante los últimos 5 meses, lo que tenemos que considerar es que ya teniendo bien una radiografía de cuáles son los factores a los cuales el mercado le ha atribuido toda esta baja y sobre todo la perdurabilidad de esta baja, porque hemos tenido bajas iguales como la de 2018, pero esa baja se produjo en 3 meses y acá ya vamos 5 meses y estamos más cerca del fondo que del récord histórico. Entonces decimos, bueno, a ver, ¿por qué ha perdurado tanto? Bueno, porque a diferencia de lo que pasa normalmente, podemos detectar incluso 6 causas que han provocado esta corrección y que le han permitido continuar perdurando a lo largo de todos estos meses. Entonces, lo que mi lógica, lo que nuestra sensatez nos tiene que decir es, dado que esta información es pública, ya está incorporada en los precios, por lo tanto, a menos que estos factores, tal como están, empeoren, no deberíamos ver mínimos inferiores a los 3.900 como vimos acá hace un par de semanas. Entonces, empezamos a repasar y decimos, bueno, la guerra de Ucrania es uno de los factores. A ver, ¿qué pasó? Está provocando aumento en el precio de los alimentos, aumento en los precios del petróleo. ¿Ha pasado algo durante esta semana? Ha habido algunos cambios con respecto a las sanciones de Europa hacia Rusia. Hay todo un tema ahí que iban a prohibir a empresas europeas asegurar barcos rusos, barcos petroleros rusos. Ahí, bueno, obviamente que es todo un tema que ameritaría ya un informe aparte, pero lo que vemos es que, digamos, de fondo no ha cambiado nada que sea demasiado grave con respecto a ese fundamento. La guerra en Ucrania desgraciadamente sigue su curso, por ahora no ha escalado, así que no podríamos decir que esto ha empeorado durante la última semana. Lo mismo la Fed subiendo tasas. La Fed dijo que va a subir las tasas 0,5% en todas sus próximas reuniones hasta llegar a 2,5%, que es su objetivo, que debería llegar supuestamente en septiembre. Y el mercado por ahora le cree. Vamos a ver efectivamente si lo hace, pero este gráfico que vemos ahora, estos datos, o sea, estos precios de Standard & Poor's de las acciones que vemos ahora, ya tienen incorporada esa expectativa de que la Fed va a subir las tasas de interés 0,5% durante los próximos meses, porque si uno mira los futuros de tasa de interés, están exactamente descontando eso. O sea que esa información ya está en los precios. Obviamente, ¿qué pasaría? Si la Fed de repente en su próxima reunión sube las tasas 0,75%, cosa que Powell dijo que no lo iba a hacer, pero supongamos que cambian de opinión, entonces eso ya sí generaría un cambio, y si es lo suficientemente grave ese cambio, ya sí podría provocar
una caída y que efectivamente el Standard & Poor's entre en el mercado bajista, pero eso obviamente lo va a decidir el mercado. El mercado va a incorporar en los precios esa información y verá si amerita que el índice, que las acciones entren en el mercado bajista o no, pero tal como están dada la situación ahora, y Powell dijo que no iba a subir más de 0,5 en cada una de las reuniones la tasa de interés. Esto es lo que están descontando los precios ahora. Claramente seguimos sin estar en mercado bajista, por lo tanto, si esto sigue así, tal como el mercado lo está esperando, no debería eventualmente provocar un mercado bajista, porque los mercados son eficientes en este tipo de información y ya está incorporada en los precios. Después, por ejemplo, este mes comienza, ya hace 2 días, lo que es el quantitative tightening, o sea, la Fed va a comenzar a reducir su hoja de balance, o sea, todos esos bonos que la Fed fue comprando durante, o sea, ya tendremos que hablar desde 2011 más o menos, pero vamos a hablar más que nada durante el COVID, que amplió su hoja de balance, o sea, emitió base monetaria para comprar bonos del Tesoro, para financiar al Tesoro de Estados Unidos. Ahora lo que va a hacer la Fed es, poco a poco, mes a mes, va a ir reduciendo esa cantidad de bonos, o sea, todos esos bonos que tiene el activo los va a empezar a vender en el mercado para ir reduciendo su hoja de balance. Eso lo que va a hacer es, va a quitar dinero de circulación, obviamente, porque la Fed va a vender los bonos, se va a llevar los dólares y esos dólares los va a destruir, o sea que va a quitar dinero de circulación, pero también va a quitar liquidez de los bonos. Está bien, cuando uno ve el mercado de los bonos es una lágrima en el océano lo que va a ir quitando la Fed, pero genera expectativas negativas. Lo cierto es que en 2018, en realidad desde 2017 hasta 2019, tuvimos esta misma situación de un quantitative tightening de la Fed reduciendo su hoja de balance. No provocó un mercado bajista y no provocó bajas, o sea, sí hubo turbulencia en un momento, hubo volatilidad, pero si yo tengo que medir el Standard & Poor's desde el momento en que la Fed comenzó a reducir su hoja de balance hasta que volvió a aumentarla, el Standard & Poor's subió durante ese periodo y no bajó. Entonces no es que generó un mercado bajista, no tendría que generarlo ahora. Y encima, obviamente, la Fed suele ser muy precavida con estas cosas, o sea que esto ya se sabe desde marzo, incluso ya se sabe cuánto dinero, o sea, cuál es el monto de los bonos que la Fed va a ir quitando de su hoja de balance cada mes. O sea que eso está totalmente ya reflejado, por lo menos en los precios. O sea, eso es información pública, es una información totalmente detallada. O sea, la Fed siempre se esfuerza en ser muy clara, cuando quiere, obviamente no siempre, pero cuando quiere se esfuerza en ser muy clara en sus comunicaciones para no generar ambigüedades. Entonces, ya hemos tenido un quantitative tightening, no generó un mercado bajista. En este caso, hace desde marzo que se sabe que la Fed va a empezar a reducir su hoja de balance, la va a empezar a reducir este mes. Por lo tanto, no debería haber alguna sorpresa, porque, o sea, no puede ser que una persona me diga, no, bueno, ahora las acciones van a empezar a bajar porque la Fed va a reducir su hoja de balance. Y mi pregunta es que ¿no lo sabían antes? O sea, el mercado no lo sabía antes y lo vienen anunciando desde marzo. Y vienen diciendo incluso cuánto es lo que van a vender. Entonces, como que no cierra, digo, o sea, si los mercados son eficientes, por lo menos en ese tipo de información, ya esto debería estar incorporado. Sobre todo porque, de vuelta, se tiene una idea errónea de qué es lo que hace el quantitative tightening. O sea, yo tengo acá la curva de tasas. O sea, la Fed controla mediante la tasa de interés esta parte de la curva y no debería decir controla, pero sí influye de manera importante en la parte larga de la curva mediante justamente el quantitative tightening y el quantitative easing. O sea, el quantitative easing ya lo hizo durante el COVID. Ahora estamos en quantitative tightening. ¿Qué quiere decir? Que si la Fed empieza a quitar liquidez, empieza a vender bonos, o sea, si la Fed empieza a vender bonos que son de 2 años, de 5, de 7, de 10, de 30 años, lo que debería pasar es que al ir quitando liquidez del mercado, o sea, al ir quitando demanda de bonos en el mercado porque la Fed sale a vender, lo que debería pasar con estas tasas es generalmente que suban, por ejemplo. O sea, no pasó en 2018, difícil que vuelva a pasar ahora, porque incluso hay gente que está diciendo que se pueden ir a 4 o al 5% las tasas de los bonos, difícil que pase, pero obviamente veremos qué hace el mercado. Pero lo cierto es que, claro, erróneamente se cree que el quantitative tightening es
perjudicial para la economía de Estados Unidos, cuando es todo lo contrario. Y erróneamente se cree que el quantitative easing es estimulante de la economía, cuando es todo lo contrario. O sea, cuando la Fed inicia un quantitative easing, lo que hace es aumentar la demanda de bonos del tesoro. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta curva? Se aplana y tenemos una curva, por ejemplo, como esta en gris clarito, como la de o sea, recuerden, junio de 2020. O sea, junio de 2020, pleno COVID, o sea, todavía cuarentenas en todo el mundo, etcétera, etcétera. La Fed ampliando enormemente su hoja de balance, comprando bonos del tesoro para financiar al gobierno de Estados Unidos. Miren la curva que había, tremendamente plana. Sí, tenía pendiente positiva, las tasas estaban muy bajas, tremendamente planas. Imagínense, con las cosas que les vengo diciendo siempre, qué estímulo tienen los bancos para dar crédito en este caso. Obviamente en ese momento había cuarentenas, pero supónganse un contexto económico más normal, ¿no? Donde no había cuarentena. Pero miren esta curva de tasas. O sea, si los bancos toman depósitos prestados y pagan un 0,16 y pagan un 0,66 y le cobran un 0,66 a las personas que le dan una hipoteca o que les dan un crédito a una pyme, por ejemplo, ¿cuál es el spread? ¿Cuál es la ganancia de los bancos? Es muy baja. Están pagando 0,16 y están cobrando 0,66. Es muy baja. Piensen en este contexto actual, donde tienen que pagar 1,20 más o menos y reciben 2,9. O sea, el spread es mucho mayor. O sea, la rentabilidad de los bancos creció en este contexto. Entonces, en este contexto, los bancos tienen muchos más incentivos para dar crédito que en este contexto. Por lo tanto, este contexto de tasas es mucho más estimulante para la economía y fomenta el crecimiento económico mucho más que este. Ahora, hay gente que yo no entiendo por qué dice que este contexto, que está provocado por un quantitative easing, por la Fed demandando bonos del tesoro y aplanando y bajando la curva a estas tasas tan bajas, esto es estimulante para la economía. O sea, ¿cómo va a ser estimulante para la economía esto si estás aplanando la curva de tasas y le estás quitando a los bancos comerciales todo el principal incentivo que tienen para su actividad, que es justamente tomar depósitos a corto plazo y dar crédito a largo plazo? El quantitative easing, ahora que está en marcha, debería, no sé si subir estas tasas, no creo que vayan a subir al 4% estas tasas, tampoco que vayan a subir mucho más que esto, pero sí al menos mantenerlas. Y teniendo en cuenta que la Fed va a subir las tasas y capaz que las suba hasta un 2,5 de aquí a septiembre, tal vez a fin de año, lo que tenemos que entender es que esta curva se va a empezar a aplanar, pero no porque esta baje, sino porque esta suba. Entonces, tenemos que agradecerle al quantitative easing. Desgraciadamente, el mercado, o el inversor promedio, digamos, tiene como el concepto cambiado y cree que tiene que temerle al quantitative easing, al quantitative tightening, que arranca ahora, porque estas tasas puede ser que suban, cuando en realidad no, tendría que agradecerle, porque si esto va a subir, porque la Fed va a subir las tasas de interés y va a aplanar la curva, lo que más necesitamos es que la curva no se invierta, que no se invierta la pendiente de la curva. Y el quantitative tightening, al quitar la Fed demanda de bonos del tesoro, ayuda a que estas tasas, si no suben, por lo menos que se mantengan a estos valores. Y si la Fed termina el año con una tasa de corto plazo en 2,5 y las tasas de largo plazo terminan en 3, bueno, por lo menos, no es el mejor de los mundos posible para los bancos, pero por lo menos la curva de tasas va a seguir teniendo pendiente positiva y eso sigue siendo por lo menos positivo para la economía, no tanto como esta curva que tenemos ahora, pero bueno, la Fed quiere combatir la inflación, así que va a hacer lo posible para combatirla subiendo las tasas de interés. Otra de las causas que mencionábamos de esta corrección de mercado es lo que estaba ocurriendo en China. Obviamente las cuarentenas casi fase cero en China. El 1 de junio finalmente China liberó el 80% de las restricciones, y no solo eso, sino que generó estímulos, puso estímulo económico, créditos blandos. Bueno, acá en Argentina escuchamos bastante de esas cosas, en Estados Unidos también. Créditos blandos, estímulos económicos, baja de impuestos, etcétera, etcétera. Pero, a ver, de vuelta, si la historia no sirve de guía, la economía, ni la China ni la de ningún país, sobre todo ningún país desarrollado, necesita que el gobierno le dé estímulos para que se recupere de las cuarentenas del COVID. Con el simple hecho de que la vida vuelva a la normalidad, que liberen las restricciones, lo que deberíamos ver, por lo menos
y lo veremos ya en el PMI de este mes de junio, ya lo veremos los primeros días de julio. Con que simplemente se liberen las restricciones, la actividad económica china debería rebotar fuerte, debería tener una fuerte recuperación. Eso va a ayudar, por supuesto, a las cadenas de suministro, va a ayudar a otras empresas de Estados Unidos y de Europa que dependen de proveedores chinos. Y bueno, debería esto tener un efecto bastante positivo en la economía, no solo la China, que va a ser la principal beneficiada, sino también en Estados Unidos y en Europa. Después, obviamente, está el tema de la inflación de Estados Unidos, que, a ver, veremos qué pasa este mes. O sea, veremos a ver si efectivamente sigue dando mejor. O sea, el dato de inflación de este mes va a ser muy mirado, porque justamente si la inflación interanual continúa bajando, quiere decir que la economía está empezando a desinflacionarse, o sea que lo peor ya pasó, digamos, y si lo peor ya pasó, entonces de a poquito los inversores, el mercado en general, va a empezar a vislumbrar un futuro mejor. Así que veamos bien qué pasa con el dato de inflación de este mes. No debería venir más alto, o sea, no debería haber vuelto a acelerarse la inflación, porque nuevamente miro lo que pasa el último mes y digo, no han ocurrido algunos factores importantes tanto en la guerra de Ucrania como en la economía de Estados Unidos, de Europa, como para creer que la inflación debería volver a acelerarse. O sea, sabiendo que la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario, entonces digo, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo viene el crédito en Estados Unidos? ¿Cómo viene la emisión de la Fed? Bueno, todo eso está bien contenido. O sea, la M2, la que tiene los depósitos bancarios y los billetes y monedas, no ha crecido de manera significativa durante los últimos meses, así que no deberíamos, o sea, y tampoco durante el último año, así que no debería haberse una aceleración inflacionaria. Por lo tanto, el dato debería bien y debería ser otro ladrillo más hacia contribuir a esa confianza, a contribuir a ese sentimiento positivo que eventualmente debería comenzar a aflorar en los inversores. Bueno, y el último factor que ha contribuido, aunque la verdad que en muy poca, con muy poca intensidad, a esta corrección, son las elecciones de Estados Unidos, de las cuales, como ustedes se darán cuenta, nadie está hablando. Por lo menos se hablará dentro de Estados Unidos, se hablará recién a partir de agosto más o menos, así que no es un factor, o sea, no es un factor que se esté teniendo en cuenta en este momento. Y dudo que tampoco se tenga en cuenta, porque básicamente los otros factores son mucho más importantes y que tienen fundamentos más sólidos como para creer que si empeoran, esto efectivamente se va a transformar en un mercado bajista. Porque lo cierto es justamente lo que venimos repitiendo así en este informe. O sea, tal como están todos estos factores en este momento, estamos acá. O sea, estamos en 4.108 puntos del Standard & Poor's, no estamos todavía en mercado bajista. Entonces, ¿qué digo? Bueno, a ver, ¿qué es lo que me dice mi lógica? Si estos factores empeoran durante las próximas semanas, es totalmente plausible que efectivamente veamos un mercado bajista. Pero si no empeoran, bueno, tarde o temprano va a venir la recuperación, porque tarde o temprano seguirán dando cuenta los inversores en particular y el mercado en general de que efectivamente están exagerando con las valuaciones de las empresas, sobre todo las empresas tecnológicas, que han quedado valuaciones muy bajas. Ahora bien, si Dios no lo permita, la semana que viene Rusia invade Finlandia, por ejemplo, porque Finlandia quiere entrar en la OTAN y hace frontera con Rusia, bueno, sí, yo puedo ver eso como otro golpe más, que efectivamente, al ser Finlandia y un país más importante y Estados Unidos salir a defenderlo, por ejemplo, a pesar de no estar en la OTAN, porque desgraciadamente eso no es lo mismo Finlandia que Ucrania, y Estados Unidos podría salir a defenderlo, o al Reino Unido, que ya también le ofreció ayuda en caso de invasión. Bueno, obviamente ahí ya escalaría el conflicto, eso ya sería un factor más para creer que el conflicto va a escalar, por lo tanto el petróleo va a subir, por lo tanto el precio de los alimentos va a subir, y eso sí, efectivamente podría retroalimentar la inflación en Estados Unidos, provocar un deterioro de la actividad económica, provocar un deterioro en la actividad de las empresas, y boom, mercado bajista. O sea, perfectamente podría pasar.
Podría pasar, por supuesto, también que la inflación se vuelva a acelerar en Estados Unidos. O sea, por eso, tal como estamos ahora en este momento, estamos así. Si de repente la inflación se acelera por causas que yo en este momento desconozco, obviamente lo mismo de recién, ¿no? O sea, la inflación acelerándose, se deteriora la actividad económica, se deterioran los fundamentos de las empresas, entonces amerita que esto caiga por debajo del 20% y veamos efectivamente un mercado bajista. O, por ejemplo, si la curva de tasas se invierte, o sea, la Fed está subiendo las tasas de corto plazo y está quitando oferta a los bonos de largo plazo. Pero, no sé, podría pasar que aumente la oferta de bonos largos y que de repente haya muchos inversores que ante la expectativa de una recesión digan, bueno, esta tasa es negativa en términos de inflación, pero bueno, es lo más seguro que encuentro, me compro esto y esta tasa empieza a bajar y la curva se invierte. Bueno, obviamente que los contextos de curva de tasas invertidas siempre han precedido recesiones de mercado. Entonces, tal como están así dada la situación, a menos que algunos de estos factores mencionados empeore de alguna manera, o por ejemplo, no sé, que China vuelva a cuarentenas otra vez fase cero y cuarentenas prolongadas, y eso por supuesto provoque deterioro en la actividad de empresas de Estados Unidos y de Europa que comercian con China, y eso, bueno, sea generalizado y provoque un deterioro muy grande de la actividad económica. Por supuesto, también son otros factores que podrían contribuir a fomentar una recesión y un mercado bajo. Pero bueno, creo que se entendió, así que, a ver, en definitiva, expectativas muy pesimistas, descontadas en los precios, sumadas a hechos positivos que están ocurriendo y a los cuales el mercado no parece estar prestándole atención, son justamente el caldo de cultivo para que más temprano que tarde veamos finalmente el fin de esta corrección y su posterior recuperación. O sea, imposible saberlo, o sea, teniendo en cuenta la longitud que ha tenido esta corrección de mercado, uno debería pensar que si efectivamente esto es una corrección, tal vez hemos visto ya acá el piso definitivo, y si no, deberíamos estar viéndolo las próximas semanas con un doble piso, por ejemplo, pero no deberíamos estar muy lejos del final de esta corrección, si es que efectivamente es una corrección, y que deberíamos considerar que solamente esto se va a transformar en mercado bajista si alguna de todas las causas que he mencionado realmente empeora y deteriora aún más la economía de Estados Unidos y por lo tanto también los balances de las empresas. Así que, bueno, esta es la situación en la que estamos ahora. Obviamente que si sigo considerando que es una corrección, sigo considerando que esto es una oportunidad de compra, pero es muy difícil ir en contra del sentimiento inversor. Hay que saber muy bien lo que uno hace, muy bien lo que uno compra para poder dormir tranquilo cuando te pasa esto a lo largo de 4 o 5 meses. O sea, entonces, si entendemos por qué estamos comprando en las empresas que estamos comprando y qué es lo que está pasando en el mercado, bueno, a la larga nos tiene que ir bien, pero en el medio tenemos que tolerar este tipo de contextos. O sea, este es el precio que pagamos por recibir los maravillosos rendimientos a largo plazo que nos dan las buenas empresas, y más aún maravillosos van a ser esos rendimientos si los compramos justamente si compramos las acciones justamente cuando el mercado nos las está tirando por la cabeza, porque están todo el mundo mirando, o la gran mayoría mirando para abajo, y nadie piensa en una recuperación y están todos enfocándose en lo malo y nadie se enfoca en los datos buenos que están apareciendo. Así que bueno, yo me despido dejándoles las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.